Bienvenidas a Abogadas sin Filtro. Este espacio nace para hablar con claridad y honestidad sobre nuestra profesión y para compartir información que ayude a quien necesite conocer y ejercer sus derechos. Súmate a este proyecto para compartir, aprender y generar juntas contenido que ayude a muchas personas. Hoy le quiero dar la bienvenida a este episodio del podcast Abogadas sin Filtro a una persona que tengo el gran gusto y el gran honor de recibir como invitada, porque es una invitada muy importante. Nos acompaña la notaria pública número 32, la maestra Josefina Sosa Ramírez, titular de la notaría pública número 32 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con más de 27 años de experiencia profesional, brindando atención especializada en escrituras, testamentos, contratos, certificaciones, poderes y otros servicios notariales. Es un honor darle la bienvenida al podcast Abogadas sin Filtro, donde compartirá con nosotras su experiencia y conocimiento sobre la función notarial y su impacto en la vida jurídica y patrimonial de las personas. También nos acompaña la licenciada Liz Vázquez, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que tiene experiencia en el sector público y en el sector privado. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue encargada del Departamento de Protección y Ayuda Consular y ha trabajado en el municipio como asesora jurídica de la Tesorería Municipal y en la actualidad es asesora inmobiliaria. Bienvenidas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bienvenida. Me gustaría empezar preguntándole algo personal. ¿Qué edad tenía cuando se convirtió en notaria y cómo recuerda ese momento en su vida? Gracias, muy amable. Primeramente, darles las gracias, ¿verdad? El honor es para mí estar aquí. Es un programa muy interesante del que no sabía, de verdad. Gracias a su recomendación con una amiga mía, supe de ustedes y las felicito por eso. A tener mucho éxito este nuevo comienzo. Bueno, dando respuesta a su pregunta, tenía yo 43 años en 1999, el 27 de marzo fue cuando obtuve la patente de notario, aquí en Ciudad Juárez. Qué bien, y viendo hacia atrás, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo más bonito de esa etapa? Bueno, lo más difícil es el abandono a la familia, al quehacer como madre, al quehacer como esposa. Eso fue lo más difícil, pero lo más bonito fue la satisfacción de lograr el cometido, de llegar a ser y de darles una satisfacción también a todos ellos en la familia. Licenciada, ¿en qué momento se dio cuenta que quería dedicarse al derecho notarial y no a otra área del derecho? Dedicarme al derecho notarial lo decidí cuando, después de 6 años de estar en el área de litigio, o sea, yo inicié mi vida secretarial, vamos a decir así, dentro de una notaría. Luego tuve la oportunidad de entrar a un despacho cuando estaba en 5º semestre de Derecho y entré al área de litigio con grandes abogados de aquí de Ciudad Juárez. Y 6 años estuve con ellos y cuando en alguna ocasión fue un fin de semana largo, que ustedes saben los términos son fatales en materia de litigio, perdí más todavía a mi familia en el sentido de no convivir con ellos ese fin de semana largo y me decidí, dije yo, pues si siempre he estado en notarial, es lo que me gusta, es lo que sé hacer, es dar seguridad y dar certeza jurídica a los actos y consultar a las personas, ¿verdad? Resolver sus problemas. Entonces, encaminé por ahí mi carrera y fue a partir como de 1991. En 94 fui aspirante a notario y luego en el 99 ya fui notario. Pero ese fue el hecho fundamental, la cuestión esta de litigio, que es tan tensionante y la verdad mi admiración para mis compañeros y compañeras colegas litigantes. ¿Hubo alguna persona que influyera en su decisión? Hubieron varias, pero la principal fue el notario con el que yo empecé a trabajar en materia secretarial en 1972, el licenciado Humberto Lara Leos, que por cierto está aquí en una calle, ¿verdad?, en su honor.
y que fue maestro de filosofía en la preparatoria del Chamizal de muchos profesionistas en nuestra ciudad. Luego viene el licenciado Alejandro González Bernal, mi maestro, a quien reconozco enormemente, y los abogados con los que siempre he trabajado, que trabajé en un despacho de abogados muy importante aquí en Ciudad Juárez. Por ejemplo, para las personas que nos escuchan, ¿cómo explicaría usted en una forma sencilla qué hace un notario y por qué su trabajo es tan importante como notario? Bueno, el trabajo de todos los notarios es muy importante porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? De acuerdo con la ley del notariado, el notario es un profesional del derecho que atiende, da consulta a las personas y resuelve. O sea, la meta de uno como notario es llegar a resolver el problema que la persona presenta, que la persona tiene. Es asesorarlos para que logren sus fines, realmente. Eso es la importancia de todos los notarios. De verdad que somos aquí 32 notarios en Juárez. Bueno, son 32 notarías, están 29 ocupadas, ¿verdad? Y estamos siempre a la disposición de atenderlos. Yo siempre le aconsejo a las personas, pregunte por el notario, que lo atienda el notario. Siempre vamos a tener una oportunidad, teniendo una cita, obviamente, ¿verdad? Con el respeto del tiempo y todo, pero eso es lo más importante, asesorar a las personas para que logren sus fines. ¿Qué servicios notariales son poco conocidos de los que presta el notario y que pueden ser muy útiles para la ciudadanía? Bueno, el más conocido del que se habla mucho es el testamento, y a pesar de que se habla tanto del testamento, no hay tanta solicitud de testamentos como los que debiera haber. El testamento lógrafo en el registro público es más socorrido que acudir con un notario por la cuestión de que deben ser 3 testigos los que deben acompañar, y eso se le dificulta a las personas. Pero atendiendo a su pregunta directa en el sentido de pudiera ser un acto que no es muy conocido, es la cuestión de designar un tutor para cuando una persona cae en alguna incapacidad, en donde no pueda decidir acerca de resolver la cuestión de la administración de sus bienes o algunas otras cuestiones personales, a través de un documento en una escritura pública que lo prevé el Código Civil del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal de Salud. Puede establecer un documento en donde designa un representante que igual comparece al otorgamiento de la escritura ante testigos para efectos de designarlo, que en un momento determinado, si necesita de la administración de sus bienes, sea él quien responda. O sea, hacerlo dentro de la capacidad mental y física, poderlo hacer, esa es una. Luego la otra cuestión es también para dejar establecido que el día de mañana, si yo caigo en alguna enfermedad y yo no quiero que me intuben, no quiero que me practiquen procedimientos que me afecten a mi vida, ¿verdad? Mejor que me den tratamientos paliativos y que al final del camino mi muerte sea tranquila, no sea de sufrimiento, ¿verdad? Por todos los medicamentos o por todos los procedimientos que se puedan practicar. Entonces les digo, son 2 documentos muy interesantes, aparte del testamento y de todos los demás documentos que elaboramos, ¿verdad? La solicitud de las personas, pero estos 2 documentos ahorita en la cuestión, teniendo la capacidad de hacerlo. Es muy difícil que nos llamen para ir a realizar un acto respecto de una persona que ya está en un hospital, que una persona que ya no puede hablar, que una persona ya no puede decidir por sí misma. Entonces, en estos momentos, estando bien, pues se pueden acercar, presentar sus testigos, designar a su representante, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Ahorita acuérdense que la interdicción, desde 2011 para acá, ¿verdad? Todo esto, con esta cuestión de los derechos humanos y la diferente, ya no hay discapacidad, ahora hay incapacidad, ¿verdad? Para la realización de un acto. Entonces ahora debe haber medios extraordinarios de ayuda. Entonces, pues dependiendo de la incapacidad que presente la persona, aún teniéndola, que sea leve o buscándole medios alternativos para sus ayudas, ellos pueden decidir, aun cuando tengan un pequeño grado o un grado de incapacidad. Pues sí, yo no sabía eso, qué importante es.
Y, por ejemplo, ¿cómo puede ayudar un notario a alguien que quiere crear una empresa o un negocio que está emprendiendo? Por ejemplo, a la gente joven que trae ganas de emprender. Gracias también, gracias por la pregunta. También en ese sentido, pues estamos a la orden para asesorar a las personas cuál es su mejor opción de constituirse como sociedad o ser una sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, que esas se constituyen ante la Secretaría de Economía, CRCICO. O sea, yo ahora a la gente le digo, además de venir con el notario a la consulta, debe venir acompañado de su contador, de su fiscalista, para que la guía sea correcta, ¿verdad? Porque yo le puedo recomendar, sea una sociedad anónima de capital variable, pero la empresa a lo mejor no va a ser tan grande, no va a producir tanto en un principio, puede ser un reciclo, ¿verdad? Que tienen estímulos fiscales federales en cuanto al impuesto sobre la renta, que hasta cierto monto pagan cierta tasa de impuesto sobre la renta, o cierto tiempo no pagan para que empiecen su negocio. Entonces les digo, es muy importante la asesoría con nosotros en cuanto a los requisitos que deben cumplir para constituirse en una persona moral, y de la conveniencia, si es sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, una sociedad que sea producción rural, ¿verdad? Diferentes especies de sociedades que marca la ley. ¿Y ¿qué poderes notariales pueden facilitarle mucho la vida a las personas? ¿En qué situaciones? Todos los poderes le auxilian o le ayudan a la vida de las personas en el sentido de la ubicación. Por ejemplo, no puede venir una persona aquí a otorgar una escritura, o puede otorgar un poder en cualquier parte del país o del extranjero, otorgar un poder, ¿verdad?, para que alguien lo represente en el acto que quiera celebrar, y esa persona lo celebra en su nombre. Puede ser un poder general, ¿verdad? Puede ser generalísimo para que realice todo tipo de actividades, o puede ser limitado a un acto específico. O sea, la voluntad de la persona que otorga el mandato es el límite. ¿Y por qué es importante acudir con un notario antes de firmar contratos, de tomar cualquier decisión legal importante? Bueno, más que nada es por la cuestión de la asesoría. Nosotros en las notarías, por lo general, no cobramos consulta en la asesoría. Lo único que pedimos es que sí se realice una cita para poderlos atender debidamente. No cobramos consulta. Y entonces, ¿por qué es muy importante antes de la firma de cualquier contrato? ¿Por qué? Porque si va a comprar una casa, vamos a pensar va a comprar un inmueble, lo primero que hacemos nosotros es revisar registro público de la propiedad. O sea, si la persona que dice ser dueña es dueña. Si no hay una persona que se murió y que ya esté faltando un sucesorio, si la persona titular registral no está divorciada y haya celebrado algún convenio de divorcio respecto a ese inmueble, o sea, si hay un sucesorio pendiente, ¿verdad? No sabemos si el bien es de un menor de edad y se necesita una autorización judicial para la venta. O sea, nosotros entramos desde ahí, desde revisar el inmueble primero para ver a quién pertenece y en qué situación se encuentra. Luego la ley a nosotros establece la obligación a cargo de nosotros los notarios de verificar pues que esté al corriente en el predial, esté al corriente en el pago del agua. Los demás servicios, eso les corresponde a la parte compradora verificar si la luz, que si el internet y que si el teléfono, todo lo demás está correcto, pero el agua y el predial es una cuestión obligatoria para nosotros de verificar. Entonces, le digo, también otra cuestión, en la celebración de un contrato, mucha gente entrega dinero a quien no es el dueño. Entonces, ahorita con la cuestión esta de la ley llamada antilavado, por el nombre que tiene de la ley federal para la prevención de actividades con recursos de procedencia ilícita, la ley está marcando que nosotros los notarios nos deben acreditar o manifestar bajo protesta, decir cuál fue la forma de pago. Entonces el dinero debe salir de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor. Bueno, entonces esa es otra de las cuestiones que desde un principio nosotros cuidamos, porque muchas veces le pagan a algún intermediario o le pagan a un tercero que no es el dueño del inmueble. Entonces, esa es una de las cuestiones muy importantes que deben cuidar las personas que están interesadas en comprar un inmueble. Verificar cuál es la situación legal del inmueble
ver la cuestión, prevenir las cuestiones estas de lavado de dinero, porque el día que llegan a una escritura pública, ¿verdad? Son muchísimos más requisitos los que se están pidiendo en la actualidad y que los tengan todos, ¿verdad? Que los tengan todos, que cumplan con lo que deben. ¿Cómo ha cambiado la tecnología la función del notario en los últimos años? En todos los años, le digo. Yo desde el 72 que entré en la cuestión notarial, pues nosotros teníamos nuestra máquina de escribir de teclazo, ¿verdad? Luego pasamos a la máquina de escribir, ¿verdad? De eléctrica, luego pasamos al fax, luego pasamos a la copiadora, luego las escrituras se pasaban en dito con una gelatina, ¿verdad? Entonces ahora todo es modernidad. La verdad que la tecnología ha ayudado muchísimo. Antes se utilizaba el protocolo cerrado, donde las escrituras se pasaban con dito, con gelatina, se plantaban en el libro con tinta morada, y ahora tenemos el protocolo abierto, que el protocolo abierto permite que entre en muy modernas impresoras, que entre en la impresora y que se imprima anverso reverso, como deben ser las escrituras. Entonces nosotros, nuestros libros autorizados por el gobierno del estado, los pasamos a través de esto. Ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, estamos entrando, acabo de tomar un curso en la Universidad Panamericana en Puebla, de inteligencia artificial para abogados y notarios, para la preparación de los prompts, para la preparación de los proyectos, para todo esto, pero con mucho cuidado y sobre todo cuidando la privacidad de los clientes. Esa es una cuestión muy importante que debemos hacer. Y dándole seguimiento a lo que yo tomé, porque la verdad de las cosas, la primera vez que me hablaban del ChatGPT, dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, quise saber qué era eso y aprendí lo que son las inteligencias artificiales, cuántas hay, cuáles son unas muy buenas, otras que son dirigidas especialmente a la cuestión jurídica. Todo eso, dándole seguimiento a eso, dos compañeros, dos notarios de aquí, licenciado Dowell y yo, estuvimos en ese curso y tuvimos interés en que nuestro personal de abogados de derecho que están en las notarías participen también, y están teniendo ellos otro curso con el mismo maestro para entrar en esto. Entonces estamos a la vanguardia en eso, y la tecnología de verdad en todo, en el teléfono, ¿verdad? En las computadoras, en la cuestión laboral, cuando los jóvenes ahora checan con sus huellas, todas estas cosas, ¿verdad? Claro. Muy importante de ver a la tecnología en todo esto. Otra pregunta, ¿qué trámites hoy son más fáciles o rápidos gracias a la tecnología? Fíjese que ahorita, ¿cuáles trámites serían? Pues la verdad las cosas, la elaboración de los poderes, la elaboración de las escrituras también, eso es más rápido. Las fe de hechos también, que nos ayuda mucho, nos auxilia mucho el uso del teléfono, el grabar, todas esas cuestiones. Entonces, las fe de hechos, cuando vamos a dar fe de hechos, pues tenemos que estar muy atentos a todo lo que está sucediendo, porque todo lo reproducimos en forma escrita. Entonces, pues la tecnología nos ayuda bastante con esto, la verdad. Pero también en la reproducción de los documentos, ¿verdad? Que al final del camino debe haber un testimonio que vaya a registro público. También esa cuestión. La tecnología nos ha ahorrado también económicamente, ha ayudado un poco. Aunque ahora tenemos muchísimas obligaciones por parte de esto del PLD, que es la prevención del lavado de dinero. Tenemos muchísimas obligaciones y extensión de nuestras áreas para este cuidado. También, por ejemplo, registro público. Antes registro público requería la presentación de un testimonio de la escritura, que es la reproducción de la escritura de todos los documentos que se anexan, y una copia certificada o un ejemplar más para quedarse registro público con ese documento. Ahora, gracias a la tecnología, el documento se presenta en original nada más, o sea, ya nos ahorramos un tanto, se presenta en original, y luego lo hacemos vía electrónica, el registro desde nuestras notarías. Lo subimos a la plataforma, se revisa por registro público también vía electrónica, nos rechazan algo, nos dan aviso, o sea, de verdad que esa es la cuestión de la tecnología. Una maravilla. Una maravilla, la verdad que nos ha ayudado bastante. ¿Y qué cosas considera que siguen siendo iguales y no pueden sustituirse? Bueno, lo que sí no puede sustituirse es la inteligencia natural, vamos a decir así. Eso sí, la cuestión de la asesoría, el trato personal hacia los clientes, eso sí no pudiera sustituirse. Sobre todo, los clientes requieren, todas las personas requerimos ese calor humano,
esa atención personal, de verdad, porque se presentan problemas, o sea, como lo mencionaron hace un rato, antes de empezar, la cuestión de los problemas familiares por cuestiones hereditarias, que por cierto lo menciono, a partir de la pandemia para acá, en mi vida lo había visto tan recrudecido como de la pandemia para acá, ese tipo de problemas. Entonces, pues el trato humano, eso no se puede sustituir definitivamente. Podremos hacer poderes en un segundo y entregar y subir y hacer, pero el trato es lo esencial. Claro, y hablando así como de cosas más técnicas que luego el ciudadano que no es abogado a veces no entiende, ¿cómo se basa el costo de una escritura? O sea, los honorarios, los impuestos, los derechos. Muy bien, primero que nada los notarios, de acuerdo con la legislación estatal, tenemos un arancel de notarios. Ahí está establecido cuáles son los honorarios que debemos cobrar dependiendo de los actos en los que intervenimos. Luego, para el cobro de una escritura, se escucha mucho, las escrituras son carísimas. Bueno, las escrituras cuestan de acuerdo con el valor del inmueble. Tanto también los derechos de registro, los derechos de inscripción, el tope ahorita son 22,000 pesos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del importe, del valor del bien, son los gastos y los honorarios. O sea, se calcula el impuesto de traslación de dominio, que es al 2%, tratándose de compraventas, al 2%, más el impuesto universitario, el 4%. Los derechos de registro, le digo que tienen una tasa que hasta 100,000 pesos es una cantidad, de 100 a 400 otra, de 400 a 700 otra, y de 700 en adelante, que es el tope de los derechos de registro que se cobran. Entonces, básicamente es el valor, es el precio de la operación, y el valor de avalúo, lo que se toma en consideración para el cálculo, el más alto. También debemos considerar que hay estímulos. Por ejemplo, si una casa la compró hace 2 años y ahorita la está vendiendo, el valor gravado de esa operación se deduce del valor de esta nueva operación y sobre la diferencia se paga el impuesto. Son cuestiones que de verdad el público en general no sabe, por eso la importancia también de acercarse a su notario. Claro, y por ejemplo, ¿qué documentos originales necesita entregar una persona cuando va a la notaría a escriturar? Los documentos, pues es el título de propiedad, el avalúo, el plano actualizado, ¿verdad? La identificación, eso es básico, su identificación oficial mexicana que esté actualizada, ¿verdad? Con su fotografía. Luego la constancia de situación fiscal, que este es otro de los documentos que se ha convertido sumamente importante para toda la tramitología. Antes no era un requisito esencial el registro federal de contribuyentes. Ahora todo el mundo debe tener registro federal de contribuyentes. Es un símil como en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde que nace, usted tiene su número de seguro social. Así ahora será. Ahora tenemos un CURP, ¿verdad? Y aún y cuando sea un menor de edad el que va a vender, representado por sus padres, debe tener registro federal de contribuyentes. ¿Por qué? Pues ese es una forma de que la autoridad hacendaria tiene un registro de los ingresos que tenemos todos. Entonces, es muy importante. Ahora la constancia de zonificación también, esa es otro documento importante que requiere registro público para podernos inscribir los documentos. Ahí consta el uso que le corresponde al inmueble. Si está comprando una casa habitación, o más bien un local comercial, y resulta que es habitacional, lo quiere comprar, no lo quiere comprar, usted hace el trámite para hacer el cambio de uso de suelo, o se queda así, ¿verdad? Entonces, esos son los documentos originales básicamente: el título de propiedad, el avalúo, el plano, la identificación, la constancia de situación fiscal. Pues todos de todos conservamos copia, de todos reproducimos, de todo ahí está en el archivo notarial. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo después de firmar se le entregan las escrituras a una persona? Nosotros calculamos con el trámite en la Dirección de Catastro Municipal, de que una vez firmada la escritura, sí se lleva un tiempo porque sí son varios documentos pero si un expediente nos lo entregan completo, en menos de una semana puede estar firmando una escritura, y para entregarle la escritura con trámite de pago de impuestos y todo lo demás, serían unos 5 semanas, 6 semanas. Pudiera ser como un mínimo, vamos a pensar así.
¿verdad? De la Dirección de Catastro Municipal. También esa es otra cuestión, aprovecho para decirlo. En el Colegio de Notarios estamos en una comisión de traslación de dominio digital. En las declaraciones de traslación de dominio la presentamos los notarios. Una vez firmada la escritura, nosotros era un formato en papel, 6 tantos primero, luego después 4, luego 2 tantos. Se presenta con avalúo y plano a la Dirección de Catastro Municipal. Catastro Municipal revisaba la declaración y luego la aprobaba, luego pagábamos, nos la entregaban. Ahora estamos estrenando la traslación de dominio digital. Entonces ahora todo lo subimos, ¿verdad? Hablando de la cuestión tecnológica, lo subimos, se envía vía electrónica, y vía electrónica igual que registro, nos revisan, nos dicen cuáles son alguna falla que se tenga, ¿verdad? Se corrige, se imprime, ahora sí se imprime ya y se paga. O sea, se ha ahorrado, se está buscando que ya no haya impresión y que el pago no tengamos que ir a la caja, sino sea en forma electrónica, lo que hagamos. Entonces, de verdad, pues vamos avanzando mucho, nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo como siempre. Una pregunta, ¿es seguro firmar un contrato de compraventa antes de las escrituras? Mire, como sabemos nosotros y en el principio de derecho, que verdad que sabemos, los contratos son para cumplirse, ¿verdad? No para no cumplirse, ¿verdad? Entonces la voluntad de las partes, ¿verdad? La voluntad de las partes es la que reina, pero la seguridad jurídica, la certeza jurídica le da la escritura pública. Ese es un documento público oponible a terceros, la escritura pública. Un contrato privado, su nombre lo dice, es un contrato privado, ¿verdad? Que solamente surte efectos entre las partes que lo celebran, pero no es oponible a tercero, sino ha sido presentado ante un fedatario, ante un juez, ¿verdad? Ante quien tenga fe pública para darle certeza en cuanto a la fecha y la existencia en ese momento. Entonces, le digo, si hay buena voluntad, pues es para cumplirse. Si no se cumple, pues hay que demandarse, ¿verdad? Pero bueno, la escritura pública le da la certeza que en la Dirección de Catastro está su nombre, que en el registro público está su nombre, que en la notaría está el archivo notarial en donde se puede reproducir el título de propiedad, en donde el registro público igual se puede reproducir. Porque le digo, el contrato privado, pues lo podemos celebrar aquí no lo podemos ver, pero no estamos viendo registro, no estamos viendo nada. De verdad, las identificaciones, identificar a la persona para evitar la suplantación, que también se está dando mucho en la actualidad, la suplantación de personas. Entonces, cuidado con todas esas cosas. Por ejemplo, si el vendedor no cuenta con escritura original. Bueno, tiene la facilidad, como le menciono, igual puede hacer la solicitud en la notaría en la que se otorgó o puede obtener copia certificada de registro público. Así es como pudiera hacerse. Y si ha pasado el tiempo, el notario ya falleció, pues está registro, o si alguna cuestión está la Dirección General del Notariado, que es al final del camino donde van a parar todo nuestro protocolo y donde se reproducen los documentos. Entonces, ¿qué pasa si la compraventa no se inscribe en el registro público de la propiedad? Como ha sucedido en algunos casos, porque el cliente va y firma la escritura y no vuelve a aparecer, no paga gastos, no paga honorarios, nos ha sucedido. El caso que recuerdo, un cliente 15 años duró para volver a reactivar su escritura. Obvio que sus documentos ya estaban en la Dirección General del Notariado porque yo deposité mis libros. En ese caso, la dirección es quien ejerce la función notarial y él autoriza la escritura en forma definitiva por haberse cumplido los requisitos fiscales, autoriza, expide el testimonio, se lo entrega al interesado y ya él se encarga de la inscripción en el registro público de la propiedad. La verdad que no hay nada imposible, todo se puede lograr, de verdad, con esto. Por ejemplo, ¿es seguro comprar una propiedad con un poder notarial en lugar de escriturar? Bueno, esto, la verdad de las cosas, no es comprar una finca con un poder notarial, sino es celebrar un contrato privado. Claro. Es celebrar un contrato privado en donde se establece que se otorga un poder para cumplir con la obligación de la titulación formal, de la escritura formal, de darle forma legal a ese contrato privado de compraventa. Comento las mismas características que el contrato privado, la verdad de las cosas. Si el poder es, y aún siendo irrevocable, las personas van y otorgan otro poder y van y vuelven a vender, de verdad. Entonces, yo, así como voy viendo las cosas, también por la cuestión del lavado de dinero, voy viendo en el camino que están por desaparecer los poderes, o sea, las compras a través de ese tipo de poderes. Anteriormente,
era una cadena interminable de poderes, o sea, yo le vendía con el poder y luego usted le vendía y otorgaba otro poder y otro poder. El Código Civil fue reformado hace algunos años y ahorita la facultad de dominio no es transmisible, entonces no se sustituye, los poderes irrevocables. Pero sí se puede formalizar una compraventa ante notario, es más seguro, ¿no? Sí, le da completamente la seguridad. Bueno, vamos a ponerlo otra vez entre comillas, la cuestión de la suplantación y a todo lo que nos podemos enfrentar, ¿verdad? Pero si la persona conoce a su vendedor, si yo conozco al cliente, si tomamos todas las medidas de seguridad, totalmente seguro, ¿verdad? ¿Y qué impuesto paga el comprador y qué impuesto paga el vendedor? Bueno, al comprador le corresponde el pago de los derechos de registro, el impuesto de traslación de dominio, la constancia de zonificación, la constancia de zonificación, o sea, el plano y el avalúo, y los honorarios de la escritura, ¿verdad? Eso le corresponde a la parte compradora, de acuerdo con lo que establece el Código Civil, pero igual se pueden poner de acuerdo cómo lo pagarían, eso lo pueden convenir. Lo que le corresponde a la parte vendedora es el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. O sea, el impuesto sobre la renta es un impuesto federal que señala la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto cedular que señala la ley, las disposiciones fiscales del Estado. El impuesto cedular también se causa por enajenación de bienes. O sea, a la federación va una cantidad, al Estado va otra cantidad respecto de la enajenación de bienes. Es el impuesto sobre la renta por enajenación, que igual el impuesto sobre la renta por adquisición federal en algunos casos le corresponde a la parte compradora. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando está comprando algo que cuesta, vamos a pensar, cuesta $1,000,000 según el avalúo, y la persona lo está comprando en 500, o sea, lo está comprando más abajo. Trae una utilidad, el fisco federal le presume un ingreso de $500,000 al que compra, y sobre eso es el 20% directo de impuesto sobre la renta por adquisición. Bueno, por ejemplo, los propietarios, ¿cómo pueden exentar el ICR en caso de realizar una venta de una propiedad? De su casa habitación. O sea, en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 93, marca en una de sus fracciones la exención del impuesto sobre la renta en el caso de venta de casa habitación. Deben acreditar que su casa habitación, que están enajenando su casa habitación, por 3 años. O sea, que en los últimos 3 años no haya vendido y haya exentado una casa habitación. Entonces, la manera de acreditarlo es su credencial para votar, su credencial expedida por el INE, el comprobante fiscal digital por internet del pago de energía eléctrica donde cumpla con todos los requisitos, o sea, lo que sea la factura, no el comprobante de facturación nada más, sino tiene que ser, nosotros en ocasiones tenemos el XML, o sea, es lo que ya es el CFDI, estado de cuenta bancario, todo tiene que estar a nombre del contribuyente, de su ascendiente, de su descendiente, de su cónyuge, puede ser, ¿verdad? O sea, hay varias opciones. De repente nos llegan, no, es que no tengo nada, y empezamos nosotros a nombre de su suegro, a nombre de su, ¿verdad? Porque pues es un ascendiente por afinidad, ¿verdad? Entonces le buscamos y a veces lo pueden lograr porque efectivamente están vendiendo su casa habitación y lo acreditan, les digo, el estado de cuenta bancario, estado de cuenta de casas comerciales, ¿verdad? El comprobante fiscal digital también por internet de pago de telefonía fija, es alguno de esos documentos, pero lo más seguro y lo más, o sea, no tenemos dificultad con la credencial para votar. Por ejemplo, el comprador de una propiedad puede otorgarle un poder a un tercero para que lo represente en la notaría en el momento de la firma de la compraventa de una propiedad. Así es, como le mencionaba hace un rato, pues el poder puede venir de cualquier parte de la República, incluso del extranjero, para realizar la operación de venta. Y luego, ¿cuál es la cantidad permitida al comprador para entregar en efectivo en la compraventa de una propiedad? Ahorita son 938,000 pesos. Me parece que son 8,100 UMAS las que se permiten, 938,000. De ahí más. Hace unos días hubo una reforma al reglamento de la ley antilavado, de la que hablamos antes. Entonces se establece a nosotros la obligación, ¿no?, como notarios, de dar aviso. Nosotros damos aviso de las operaciones, de cómo se celebran las operaciones. En un
formato que se llama Declaranot, previsto por la miscelánea fiscal. En el Declaranot, ahí nos están diciendo que acumulemos si se pagan los gastos de la escritura y el precio en efectivo, debemos acumular, siempre cuidando que no se rebase. Entonces ahora debemos tener cuidado de que si paga precio y paga gastos en efectivo, no rebasen el umbral. Esa es una reforma me parece, del 28 de marzo. Y por ejemplo, cuando el vendedor está divorciado y adquiere una propiedad estando casado, ¿es necesaria la firma de ambos? Bueno, depende del convenio de divorcio que hayan celebrado. En muchas ocasiones no dice nada, entonces al disolverse el matrimonio no liquidaron la sociedad conyugal, entonces quedan como copropietarios y deben comparecer los dos. En algunos otros casos, alguno de ellos se cede gratuitamente, pues ya hubo una donación entre consortes que hay que formalizar. Otras veces dicen va para mis hijos, o sea, son diferentes supuestos los que hay que prever, pero sí en la cuestión de divorcio, si quedan como copropietarios, deben firmar los dos. Y por ejemplo, pues todo el mundo adquiere su casa mediante un crédito, ¿no? Y luego una vez que terminan de pagar, ¿qué es lo que sigue para obtener las escrituras? Ok, volviendo a la pregunta anterior, estamos hablando que sea sociedad conyugal, ¿verdad? Si es separación de bienes, bueno, pues cada quien es dueño de lo que adquirió. Y en el caso, siguiendo con la pregunta, una vez que quede liquidado el crédito que se ha obtenido para la adquisición o pagar parte del precio de una vivienda, de un inmueble, procede la cancelación de la hipoteca. O sea, procede ir con el acreedor a que le dé una carta de instrucciones dirigida a un notario. Es una escritura pequeña que el máximo que pudiera, pues está costando son 9,000 pesos ahorita, también por el trabajo que implica, para obtener firmas de los representantes de la institución que otorga el crédito. Se elabora una escritura, se manda a registro público, se extingue la inscripción de la hipoteca y el inmueble queda libre de gravamen. Pero siempre deben tener cuidado. Pagado el crédito, inmediatamente obtener su carta de instrucción, acudir con su notario. ¿Verdad? Ha sucedido, traen cartas de 20 años, a veces de que se les otorgó hace 20 años, para buscar al banco. Ustedes ven, hay instituciones que ya no están en la ciudad. Y todo que ya cambian de nombre. Así es, sí, se fusionan. Sí. Por ejemplo, una persona ¿qué debe hacer cuando adquiere una propiedad a través de una prescripción en un juzgado civil para poder venderla? Esta pregunta es muy interesante, la verdad de las cosas. Precisamente el jueves estuvieron conmigo del colegio de abogadas, una compañera abogada, y esa era la pregunta, porque primero que nada, la cuestión de la prescripción, ustedes saben, es la forma de adquirir bienes. O sea, no estoy diciendo ninguna novedad para ustedes, abogadas, la manera de adquirir bienes o de deslindarse de obligaciones con el transcurso del tiempo. Entonces, las personas que han poseído un inmueble con las características de propietario acuden al tribunal a efectos de que se acredite y que el juez en un momento determinado, dictando sentencia, declare que se ha convertido en propietario. Esa sentencia que expide el juez ya ejecutoriada, eso constituye su título de propiedad. Lo que tiene que hacer la persona que adquiere un inmueble o que se le declara propietario por prescripción es realizar el trámite para lograr la inscripción, pero antes tiene que pagar el impuesto de traslación de dominio, tiene que pagar el impuesto sobre la renta, porque de acuerdo con el código, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, marca para las personas físicas impuesto sobre la renta por adquisición de bienes, marca la prescripción. Dice, no se causa el impuesto sobre la renta en los casos en que se acuda a la prescripción para purgar un vicio y se haya pagado el impuesto antes. Por lo general el impuesto no está pagado. Entonces llegan algunas veces a la notaría para que nosotros les auxiliemos en la declaración de traslación de dominio y para la cuestión del pago del impuesto, y el impuesto es el 20% sobre el valor del bien. Si alguien acredita, no es que cuando me vendieron allá se pagó el impuesto y aquí está el comprobante, no hay por qué pagar ese impuesto. ¿Verdad? Porque se acudió a la prescripción para purgar un vicio y se pagó el impuesto, se cumplen los requisitos, entonces no se paga. Entonces le digo, igual, en la sentencia que le presentan al registro público tiene que acompañar comprobante de pago de agua, comprobante de predial, avalúo, plano, constancia de zonificación, el comprobante de pago de los impuestos, y luego igual se presenta en la copia certificada con todos los documentos, se sube a la nube,
se registra y se le da su boleta de inscripción. Ese es su título de propiedad inscrito. No. Lo que sí, las personas que adquieren por prescripción, los bancos, Infonavit, las instituciones de crédito, no toman los títulos, no lo toman, o sea, no consideran segura la garantía. No consideran segura la garantía, sino después de transcurrido cierto tiempo también. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si usted lo adquiere por prescripción y quiere vender con un crédito Infonavit, Infonavit no se lo vende, ni una institución de crédito, ¿verdad? Por las cuestiones procesales. Ustedes saben lo que sucede en algunas ocasiones. ¿Verdad? Entonces, por las cuestiones de procedimiento. Bueno, ya para cerrar, ¿qué impacto cree que tiene el trabajo de un notario en la seguridad jurídica y patrimonial de las familias? Muy importante. La verdad, la cuestión patrimonial, en la cuestión testamentaria, en la cuestión, o sea, prever a futuro, darle seguridad a su familia, ¿verdad? Porque solamente no se dispone del patrimonio solamente a través del testamento para después de la muerte, puede ser a través de fideicomiso, ¿verdad? De que también los podemos asesorar en ese sentido, ¿verdad? Que tendrían el auxilio, pues, obvio, y el apoyo total de un fiduciario, pero también pudiera ser una vía para la seguridad patrimonial, porque todos queremos que la gente que sigue de nosotros no batalle. Claro. Y le queremos dar seguridad, ¿verdad? De que en la cuestión patrimonial y en la cuestión de la certeza jurídica. Entonces, pues, acercarse a su notario, de verdad, es una cuestión muy importante que se le recomienda a todo mundo. No cobramos honorarios, ¿verdad? Pero sí, atendemos con previa cita con todo gusto, ¿verdad? Y ahí estamos a la orden siempre. ¿Qué le gustaría que la ciudadanía entendiera mejor sobre el papel de los notarios? Precisamente eso, que estamos para auxiliarles, estamos para servirles, ¿verdad? Y para que logren sus objetivos dentro de sus cuestiones legales, ¿verdad? Tanto presentes como a futuro. Eso, que tomen en cuenta que ahí estamos. Y que además de eso, también nosotros realizamos trabajo social, ¿verdad? Eso es un cometido de parte del Colegio de Notarios, ¿verdad? De los colegios de notarios, tanto a nivel nacional como estatal y local. Con todo gusto. ¿Qué mensaje final le deja a quienes nos escuchan sobre la importancia de la asesoría legal en este tiempo? ¿Qué mensaje les dejo? Pues que estamos a la orden. Y la verdad de las cosas, con mucha calidad humana para la atención de las personas. La verdad de las cosas, todos mis compañeros notarios de verdad tienen esa calidad humana para entender el problema y para asesorarlos y para siempre estar a la orden de lo que se les ofrezca. Gracias. Yo quiero darle las gracias por habernos acompañado y darnos toda esta información que es tan valiosa, no nada más para nosotros, sino para la gente que va a ver esto, que está perdido y que tiene miedo de ir a una notaría. Y pues decirle que nosotros la respetamos y la admiramos mucho, y para nosotros es un gran ejemplo de mujer, no solo como abogada, sino como notaria. Y estamos muy contentas de que haya venido y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Claro que no. Yo al contrario, gracias a ustedes, de verdad, aprecio mucho, de verdad, sus palabras y muy contenta de estar aquí con ustedes, la verdad. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que nos sacó de muchísimas dudas que teníamos y no creo que nada más solo a nosotros, sino a todos los que permitan que vean este podcast. Claro que sí, y hay muchísimos temas más, de verdad, de los que podemos hablar, y yo estoy a la orden para cuando se les ofrezca con todo gusto. Pues muchas gracias, y aquí la vamos a tener, y pues nos vemos pronto. Gracias, felicidades y adelante. Gracias. Gracias.